Soy Camila de Valdivia. ¿Qué opinas tú sobre la legislación antisísmica en Chile? Si se cumple, si es buena, si falta algo. Yo creo que la legislación antisísmica en Chile es muy buena. Hay una norma que se llama la norma chilena 433, digamos, que es la que dice cómo hay que diseñar los edificios para que estos edificios soporten los sismos. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los sismos grandes vienen una vez cada 25 años y es un proceso, digamos, de la Tierra que tiene miles de años de existencia y que ocurren sismos cada 25 años. ¿Qué es lo que pasa en Chile? ¿O qué es lo que pasa en otra parte del mundo? ¿Hace cuánto tenemos edificios grandes en Chile? ¿Hace cuánto tenemos edificaciones en Chile? Hace relativamente poco tiempo. ¿Cómo se van a comportar los edificios mediante un terremoto? Y cómo la manera que tenemos para hacerlo es probar, o sea, esperar el año 1960 y ver qué pasa. Después del 60 aprendemos lecciones, después viene el 85, aprendemos más lecciones, después viene el 2010, aprendemos más lecciones. O sea, los edificios no los tenemos construidos hace 3.000 años, que podamos haber tomado todas las decisiones perfectas, porque en 3.000 años más lo más probable es que los edificios se diseñen muy bien. Y aquí está la invitación a ustedes, digamos, que esto cambia todo el tiempo. ¿Y por qué cambia todo el tiempo? Porque no sabemos muy bien cómo se va a mover el suelo. No sabemos muy bien cuáles van a ser los movimientos sísmicos que vienen, porque es un proceso que dura miles de millones de años, los movimientos de las placas, y recién tenemos instrumentos para medir las aceleraciones o GPS para medir los desplazamientos hace 50 años en el mundo, pero en Chile hace aproximadamente 30 años. Entonces, tenemos una ventana de observación de 30 años y queremos entender un proceso que dura miles de años, entonces es muy difícil de predecir cuál va a ser el movimiento. Entonces, lo que podemos hacer siempre así es desarrollar tecnología e ir, a medida que aparecen los sismos, digamos, ir cambiando la normativa sísmica. Y yo creo que la normativa sísmica está muy bien, pero la normativa sísmica va aprendiendo de lo que va pasando. Y no hay terremotos hace 200 años, entonces hay que ir ajustándola cada vez que venga un terremoto grande. Y ahí ojalá que participen ustedes y puedan participar en el comité y discutir cómo hay que cambiar la norma para que mejore. Soy Alexis Parada, soy de Talca. Y mi pregunta es si es que se pueden combinar los tres tipos de prevención de terremoto, de caída del terremoto. Si se pueden combinar los tres tipos de... O alguna de ellas, si se puede combinar entre sí. De hecho, este edificio acá, el edificio Parque Araucano, tiene dos sistemas combinados. Tiene este bloque colgando, que es un amortiguador de masa sintonizada, y uno de estos bloques tiene un disipador horizontal, que se llama magnetorreológico, y ese disipador lo que hace es aumentar el amortiguamiento del edificio. Entonces, el bloque cambia las propiedades dinámicas, se comporta como un amortiguador de masa sintonizada, disminuyendo los desplazamientos, y además este edificio también tiene un disipador, lo que aumenta aún más lo que disminuye aún más las deformaciones del edificio y el daño. Sí se pueden combinar entonces los sistemas estos de protección sísmica. Hola, soy Mary, de Valparaíso. Mi pregunta va más que nada por la observación que vi cuando fue el terremoto aquí y lo que más nos dimos cuenta es que generalmente los edificios que más tuvieron más mal, los que más se cayeron y esas cosas, eran más nuevos. Generalmente los más antiguos como que permanecían más firmes. Entonces mi pregunta es si antiguamente, cuando empezaron a construir los primeros departamentos, esas cosas así, ¿tenían las mismas medidas o qué medidas tenían para permanecer más firmes? Porque generalmente son esos los que están como más firmes, no sé, son como más gruesos, son como mucho más... ¿Escucharon la pregunta? Que los edificios más nuevos al parecer tuvieron más daño que los viejos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo creo que pasa, digamos? Lo que yo creo que pasa es que hace 30 años no habían ni computadores. Entonces, un arquitecto diseñaba un edificio, un ingeniero también diseñaba un edificio. ¿Y cómo eran los edificios? Eran edificios cuadrados, rectos, muy parejos, muy simétricos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la arquitectura? A los arquitectos les gusta que los edificios tengan formas raras y que tengan espacios más abiertos y que los pilares sean lo más chicos posible y que los espacios sean más grandes porque así pueden vender más estacionamiento y los edificios son más grandes. Entonces,
Entonces hay un cambio en la arquitectura que ha ido cambiando en los últimos años. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que los edificios se simulan computacionalmente, no a mano. Entonces, como se analizan computacionalmente, uno le crea esos modelos computacionales y uno dice, este edificio que tiene una arquitectura extraña se va a comportar muy bien porque yo lo analizo computacionalmente y el computador me dice que el edificio se va a comportar bien. ¿Y qué es lo que vimos en el terremoto? Vimos que edificios que tienen arquitecturas irregulares no se comportan muy bien. Y los edificios antiguos son muy simétricos, una arquitectura muy regular que hace que se comporten mucho mejor para el terremoto. Y eso de la arquitectura va a ser muy importante y yo creo que se tiene que incorporar de alguna manera en las normas de diseño sísmico, de cómo incorporar las irregularidades en arquitectura para el diseño sísmico de los edificios. Por favor, yo sé que hay muchas preguntas, pero tenemos que ser cuidadosos con los tiempos. Entonces yo lo que les quiero pedir es que le demos un fuerte aplauso a Matías. Agradecimiento, gracias Matías. Ok, entonces para las preguntas vamos a dividir las preguntas que le vamos a hacer a Juan Carlos en dos familias de preguntas. Preguntas que tengan que ver con lo específico de los terremotos y de las estructuras, pero también los invitamos a hacer preguntas que tengan que ver con la vida, con cómo se le enamoró de la ingeniería, cuáles son las proyecciones que tiene la ingeniería hacia adelante. ¿Estamos claros en la invitación? Entonces yo les quiero pedir que le demos un fuerte y caluroso aplauso de agradecimiento a Juan Carlos y lo invitemos aquí a hablar. Sí, claro. Entonces lo van a poner. Vamos a ponerle el inalámbrico. Mientras tanto, también quiero que le demos un aplauso. Tenemos una visita. El senador Carlos Cantero está con nosotros. Entonces, un aplauso para él. Lo saluden. Senador por la región de Antofagasta. ¿Dónde está nuestra gente de Calama y de Antofagasta? Aquí hay uno, dos. Tenemos dos de su región, senador. Tres. No. ¿Estamos listos? ¿Está prendido este? ¿Sí se escucha? Por el audio. Muy bien. Buenos días, senador. Fernando. ¿Es posible proyectar algo acá? Gracias. A ver, yo lo que les quiero contar es una especie de una mezcla de experiencia, historia, de lo que ha sido mi vida en el tema de la ingeniería sísmica, pero también les quiero contar un poquito, brevemente, la parte inicial de la parte más técnica, ¿ya? Complementando un poquito lo que Matías les acaba de presentar. Tengo demasiadas cosas que contarles, entretenidas, creo yo, espero. ¿Ya? Así que si se me escapa alguna, ahí dejamos para las preguntas algún tema. Esta presentación que está en inglés acá, no es por un acto de petulancia hacerla en inglés, es porque tomé una presentación que me pillaron de sorpresa la semana pasada y me llamó la gente de Endeavor y me dijo, Juan Carlos, ¿por qué no vienes a una casa acá y das una presentación sobre el tema que tú has hecho en Chile de protección sísmica de estructuras? Hay gente, me dijo, que son de habla inglesa, así que hazla en inglés. Y llegué a la casa ingenuo, sin corbata, sin nada, porque era totalmente informal. Y me topo con una reunión súper sofisticada de gente de venture capitals, de gente de capital de riesgo, de lucas para ponerle a inversiones en distintas partes del mundo. Entonces me sentí inmediatamente un poquito nervioso, porque en realidad la gente se empezó a presentar. Entonces se presenta un señor y dice, yo soy tal y tal, trabajo en Silicon Valley, el fondo que yo manejo son 14 billones de dólares. Después se para otro y dice, yo soy tal y tal, y estoy en Chile buscando oportunidades de negocios, y en realidad el fondo que yo manejo son 25 billones de dólares. Entonces cada uno se iba presentando, y era quien manejaba un fondo más grande. Yo dije, Dios mío, en realidad, ¿dónde me metí? Porque en realidad, ustedes van a ver esto es una cosa que es muy entretenida y todo, pero todavía un poco ingenua frente a este mundo del capital de riesgo. Y en esa reunión, sin embargo, me di cuenta de algo que es muy importante para ustedes hoy día. Chile está inserto en el mundo. Hace rato que está inserto en el mundo.
que ustedes se van a topar con gente que está llegando a Chile, no solamente porque Chile tiene una bonita geografía, es entretenido, sino por las oportunidades que Chile puede dar. Y en este caso particular, a pesar de que esto es un gran drama para Chile, el tema sísmico, también es una gran oportunidad. Una tremenda oportunidad para que Chile lidere a nivel nacional y por supuesto a nivel mundial lo que es la protección de estructuras. Y en la presentación que yo les quiero hacer, en realidad me costó muchísimo, de hecho me desvelé anoche con este tema porque creo no haberle hablado nunca a alumnos de tercero medio hace muchos años. Cuando volví a mi colegio hace un tiempo atrás no me dejaron entrar a mi colegio, entonces al final no pude hacer la charla porque no tenía un carnet o algo así. La idea la estructuré la charla de la siguiente forma. Voy a partir así como las películas de Tarantino, voy a partir de lo actual hacia lo inicial. Y voy a hablar de los últimos 16 años de mi vida, pensando que uno vive más o menos 80 años, digamos, si tiene suerte y toda la salud lo acompaña. Tenemos 5 periodos en la vida, ¿ya? Y yo voy a hablar, yo tengo 49 años, voy a hablar de mis últimos 16 años, que es desde la vuelta de Estados Unidos. Hablarles muy brevemente lo que es el diseño sísmico, la idea que incubamos, cómo lo hicimos. Después me voy a ir hacia el tema mucho más personal, hacia el tema de lo que pasó entre medio en la universidad. E incluso les voy a hablar de algo simpático que hice antes de tener 16 años, que yo creo que de alguna manera formó mi personalidad. Entonces, los últimos 16. Chile es un país espantosamente sísmico, terrible, de lo más potente en el mundo. La convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana, fácilmente 8, 9, 10 centímetros por año. En un siglo, ustedes tienen 1 metro de deformación de la corteza, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes miran la historia sísmica del mundo, se van a dar cuenta que entre los 10 terremotos más importantes de la historia mundial, hay 3 que son chilenos. ¿Para qué hablar del terremoto del año 60, que está encabezando esta lista con una magnitud de momento ahí que es del orden de 9.5? Por lo tanto, Chile es un país tremendamente sísmico.